Buenas tardes a todos, buenos días para los que os conectáis desde el otro lado del Atlántico. Carlos, ¿me oyes? Sí, Juan, te oigo y te veo fuerte y, bueno, fuerte y claro. ¿Qué tal? Buenos Ok, días. ¿me oyes? ¿Me oyes fuerte y claro? Espero que no me veas fuerte y claro porque eso significaría que estaría ahí cerquita tuyo Ya, y sería algo extraño. Ok. Bueno, buenas tardes, buenos días de nuevo. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de la serie de webinarios relacionados con RCA que comenzó la semana pasada con el primer evento, con la primera charla de sinergias RCA en el caso del miércoles pasado de la gestión de activos, de la sinergia con el monitoreo de condición para detectar y RCA para eliminar. Y hoy con Carlos Pernet, gerente general de América Latina y España en la empresa RCA-RT, vamos a hablar de las mejores prácticas para análisis de causa-raíz, enfocar, encontrar y eliminar, ¿no? Como sabéis, la mayoría de vosotros os habéis inscrito, de hecho, a todos o casi todos los webinarios. Esta es una serie de cinco sesiones mensuales en las que trataremos diferentes temas, todos ellos relacionados con la gestión de activos y con RCA, ¿no? Y como os comentaba, hoy vamos a hablar de esas mejores prácticas para RCA, ¿no? Y sin más dilación, te cedo la palabra, Carlos, y los dejo en tus manos. claro, muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes y buenos días a todos los amigos de América Latina y de España. Si están aquí es porque son apasionados sobre el tema del mejoramiento en todas las áreas, ¿verdad? Mejoramiento, análisis de seguridad, de medio ambiente, de producción, de mantenimiento. Perdona, Carlos, solo una cosa que se me olvidaba. Al final de la charla de Carlos tendremos una ronda de preguntas, es decir, si tenéis preguntas las podéis escribir en el chat o podéis esperar hasta el final de la charla de Carlos y entonces le plantearemos a Carlos todas las preguntas. Ok, perdona, Carlos, adelante. No, buen punto, buen punto. De hecho, ahora voy a hacer una prueba para asegurar que todos me estén escuchando y que todos estén eh, eh, digamos, conectados de forma apropiada para interactuar a través del chat. Vamos a hablar sobre las mejores prácticas para análisis de causa raíz, porque se han encontrado que sobre análisis de causa raíz se ha hablado, se habla mucho de diferentes formas de hacerlo, diferentes metodologías, diferentes procesos, diferentes herramientas. Sin embargo, ya la historia industrial ha mostrado cuáles son el conjunto de mejores prácticas. Y desde Australia vamos a ver que hicieron un consolidado de ese conjunto de mejores prácticas desde hace ya bastantes años. Entonces, como para no inventar la rueda y tratar de ir haciendo cosas nuevas, sino ponernos a tope con las mejores prácticas y de ahí en adelante cualquier cosa que se pueda desarrollar será mejor, ¿cierto? Vamos a ir conociéndonos primero. Como mencionó Juan Antonio, mi nombre es Carlos Bernet, yo soy el responsable para América Latina de la compañía australiana RCRT. Ahí está mi correo. Y solo para ir poniéndonos en sintonía y probar que el chat funciona, les tengo una pregunta. Bueno, a propósito, aquí está mi perfil de LinkedIn, déjenme y se los comparto para que nos podamos poner en contacto. Así me consiguen en LinkedIn y por aquí pueden escribirme o podemos ponernos en contacto para después interactuar, después del... Ahí les estoy escribiendo por el chat, les estoy enviando a todos, perdón, aquí a todos en la reunión, mi perfil de LinkedIn por si quieren después nos podemos poner en contacto. O sea, aquí les tiene una pregunta bien sencilla para probar que el chat está funcionando, que me están escuchando bien. Puede que estén utilizando o conozcan diferentes metodologías. Hoy día, ¿qué metodología? Y ojo con lo que estoy diciendo, metodología. Vamos a ver que hay en el análisis de causa raíz hay más que de una metodología e incluso hay más que simplemente conocer sobre una metodología. Vamos a ver que es como eh, eh, una parte del todo. Entonces, para quienes me escuchan por el chat, solo por probar, podrían escribir, ok, yo utilizo esta metodología.
o ninguna, no conozco ninguna, o prefiero esta otra. Pueden ir escribiendo, es solo por confirmar que el chat está funcionando. No necesariamente yo veré la respuesta en el chat, de pronto lo veo Juan Antonio, pero es para tener ahí una idea para al final después revisar qué opinan cada uno. Pueden hacerlo, ya saben, para quienes no supieran, pueden hacer clic en el chat, en el botón de chatear, y luego escribir su respuesta aquí para nosotros tener un poco conocimiento de qué metodología están prefiriendo. Y hacemos la pregunta de metodología porque en general cuando se habla de análisis de causa raíz se piensa en metodologías. Sin embargo, vamos a ver que eso no es suficiente. Se habla de metodologías, pero las compañías necesitan más que personas que conozcan alguna metodología. Necesitan tener todo un proceso estructurado de identificación, análisis y eliminación de problemas. Y la metodología simplemente es parte de uno de esas etapas, de una de esas etapas, que vamos a ver que es la del medio, la de encontrar las causas donde aparece la metodología. Pero el análisis de causa raíz es más que eso, más que una metodología. Vamos a verlo ahora a lo largo de la presentación. Miren, a finales de los años 90, en Australia se generó un proyecto al que le llamaron, el nombre es bien raro, SIRF, Fundación para la Investigación Industrial Estratégica. El gobierno quería que la industria creciera de forma homogénea y que simplemente toda la industria tuviera lo mejor de lo mejor en prácticas industriales. Estaban buscando las mejores prácticas de excelencia operacional, de temas de suministro, de supply chain, de suministro de materiales, de diferentes temas. Y reunieron a las mejores compañías, el top de las compañías, a través de lo que llamaron al final mesas redondas. Las mesas redondas traían personal clave de lo mejor de las industrias a compartir las mejores prácticas. Ese proyecto sigue vivo en Australia porque cada vez van refinando el conjunto de mejores prácticas. Y RCRT nació como ese conjunto de mejores prácticas relacionadas con root cause analysis, con análisis de causa raíz, y por eso le llamaron RT, porque viene de esas mesas redondas. Es decir, esto no es simplemente algo que alguien como persona inventó, sino que tomaron el conjunto de mejores prácticas industriales y las organizaron para ver cuál era la mejor combinación de esas herramientas y el mejor proceso para que diera el máximo resultado. Lo que ustedes van a ver es el conjunto de esas mejores prácticas, el resumen de esas mejores prácticas. Con el tiempo se encontró que para implementar ese conjunto de mejores prácticas se necesitaba un sistema, y ese sistema fue evolucionando hasta lo que hoy día se conoce como RCA2Go, RCA2Go, o a veces lo digo en Spanglish, RCA2Go. Hace referencia también a root cause analysis, pero para llevar portátil. Es un sistema que permite implementar ese conjunto de mejores prácticas sin instalar nada. Simplemente es como entrar a Facebook, como entrar al correo. Con un usuario y contraseña pueden empezar a aplicar ese conjunto de mejores prácticas. Y lo vamos a ver ahora de forma rápida cómo es el asunto. El conjunto de mejores prácticas lo van a encontrar del lado de rcrt.com.au/inclinada-es. Ya después les voy a enviar esos enlaces. Y el software como tal, el sistema que permite aplicarlas, rca2go.com/es. Entramos en materia con el webinario. Si vamos a hablar de mejores prácticas para análisis de causa raíz, hay que aclarar, por eso les decía, entre una metodología y un proceso de análisis de causa raíz. La metodología normalmente se usa en una parte del proceso. La metodología se utiliza incluso normalmente en uno de los pasos del proceso, pero no es el proceso como tal. De hecho, ¿por qué se necesita un proceso de análisis de causa raíz? No solo conocer sobre una o varias metodologías. A nivel industrial, ustedes seguro han visto eventos como estos. Estamos aquí hablando del área, digamos, de navegación, el área naval. Aquí de pronto a nivel químico, petroquímico, petrolero, en la industria de la siderurgia, en la minería, en la industria aérea. Bueno, aquí ya es un poco más petrolero, un poco más hacia el lado de oil and gas. Y esto, bueno, puede ser transporte o también puede ser minería, ¿verdad? Depende
de qué estaba movilizando este vehículo, esta locomotora, este tren. El asunto es que a nivel industrial, como los procesos son mucho más complejos que los procesos que hacemos en nuestro día a día, en nuestra vida diaria, las consecuencias son más graves. Y esas consecuencias que pueden haber sido causadas por pequeños errores, no queremos que se repitan. Para que no se repitan, necesitamos más que simplemente una metodología, un análisis muy ligero de lo que pasó. Necesitamos sacar toda la artillería para asegurar que eso no se repita y para asegurar que lo entendamos realmente, que entendamos todo lo que salió mal. Y aquí les voy a contar algo que de pronto suena raro. El análisis de causa-raíz, de acuerdo con lo que les voy a mostrar, no simplemente es un análisis para encontrar la causa-raíz. Eso es resumir mucho lo que implica análisis de causa-raíz. Es un super resumen de lo que implica análisis de causa-raíz. En realidad, el análisis de causa-raíz en eventos como estos es el análisis que se hace para identificar todo lo que salió mal. No es una sola cosa la que sale mal. Este tipo de eventos no son causados porque solo una cosita salió mal. En realidad es un conjunto de cosas que salen mal y hay que identificarlas todas. Si lo hiciéramos en línea recta y tratando de encontrar una sola cosa, una sola causa, dejaríamos de corregir muchas otras cosas que salieron mal para que estos eventos se presenten. Lógico, aquí estamos mostrando eventos muy graves, pero para eventos más, digamos, medianos o incluso pequeños, también se guarda la misma relación. No es solo algo pequeño lo que causó todo esto. Precisamente no queremos estar como este señor de la caricatura, no queremos estar sacando y sacando el agua de la embarcación, de la canoa, del bote, sino que queremos ir literalmente al fondo del asunto y tapar ese orificio para que no se siga metiendo el agua. No queremos pasárnosla a cada rato atendiendo los mismos equipos, los mismos problemas, atendiendo no solo el mismo problema, sino prácticamente resignados a que debe ocurrir. Necesitamos algo que sea contundente contra los problemas. Y precisamente a partir de ese conjunto de mejores prácticas que le digo, nació un proceso que le llamaron el proceso de 12 pasos. Le llamaron 12 pasos por el número de pasos, lógicamente, pero en realidad es un proceso que tiene 3 etapas, que son las que hemos mencionado en la presentación, en el título. Enfocar, encontrar las causas y eliminar para siempre. Cuando nosotros hablamos de metodología de análisis de causa-raíz, normalmente estamos hablando de esta zona, de esta etapa y de esta zona. Pero un proceso de análisis de causa-raíz o un proceso de mejoramiento, de eliminación de problemas, diferentes nombres se les ha dado, no es solo la metodología. El que sepan sobre espina de pescado, 5 por qué, el árbol lógico, lo que fuera, eso no quiere decir que de por sí tienen todo el proceso armado para mejorar su proceso, su compañía, sus instalaciones. El que sepan sobre espina de pescado, 5 por qué, el árbol lógico o cualquier otra de esas que se mencionan por ahí, no quiere decir que en realidad tienen un proceso completo. Porque antes del análisis y después del análisis hay cosas que hacer. Y lastimosamente no se hacen. Hay muchas que no se hacen antes de empezar el análisis y hay otras que no se hacen después del análisis. Y vamos a ver qué implica cada una de esas cosas antes y después de usar las metodologías. De hecho, vamos a ir viendo uno por uno lo que se consolidó como esos 12 pasos. En el primer paso, vamos a definir el problema. Este primer paso busca responder preguntas como ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Y aquí que se mueva y qué es eso que tiene el problema y cuál es el problema que tiene. Necesitamos entender exactamente cuál es el problema y este paso es muchas veces el más difícil de todos, a pesar de que el análisis como tal aparece en el 7 y el 8, es a veces el más difícil porque cuando ustedes le preguntan, si quieren hacer el ejercicio, ocurre algo y le preguntan a un grupo de personas cuál es el problema, es curioso, pero obtienen respuestas diferentes. Puede que si le preguntan a 10 personas obtengan 10 respuestas diferentes. Pueden hacer ese experimento ahora después del webinario. De la última falla, el último problema que ocurrió ayer, pregúntenle a un grupo de 5 personas, ¿ustedes cuáles creen que es el problema? Y tomen nota.
Y vas a notar que es posible que obtengan 5 respuestas distintas, porque cada uno ve la situación desde su punto de vista y normalmente son puntos de vista diferentes. En este paso vamos a analizar qué es lo que está pasando, vamos a ver qué es lo que debería pasar, es decir, cuál es la situación real, cuál es la situación ideal, y vamos a ver cuál es la diferencia entre esos dos, qué tan lejos estamos de la condición ideal. Por poner un ejemplo, el rodamiento falló a los 3 meses. ¿Cuándo debería haber fallado para saber cuán lejos estamos de esa condición ideal? Un ejemplo muy, muy rápido. El tema es que vamos a ir completando el cuadro para tratar de entender qué es eso que no estamos logrando. En este caso, en términos generales, como la caricatura lo muestra, digamos que no podemos acertar al 100% de las flechas. Eso es una analogía a no obtener cualquier resultado en sus procesos. Alguien se accidentó, eso es no dar en el blanco. Si hubo un derrame, eso es no dar en el blanco. La planta se detuvo, eso es no dar en el blanco. Entonces, sea cual fuera el problema, eso que no estamos logrando, vamos a tratar de identificar, ok, esto es un evento puntual o es una condición reciente, es decir, ocurrió y que se dañó y siguió dañado el proceso, o incluso es una condición permanente. Arrancamos la planta y desde que arrancó la planta hemos tenido este problema. Hay que identificar cada tipo de problema porque cada tipo tiene su propia forma de ser manejado. La forma de capturar la evidencia, la forma de buscar las causas, la forma de controlarlo, de verificar la efectividad. Cada tipo de problema tiene lo suyo. En el segundo paso, ya que identificamos el problema y lo tenemos clasificado, vamos a tratar de identificar dónde exactamente ocurre. Y cuando decimos dónde, no solo nos referimos a la planta o lugar físico en el que ocurre, sino el proceso, además, en el que ocurre. Por decirles algo, alguien estaba armando un andamio y mientras están armando el andamio se desarmó y lastimó a alguien. El proceso que falló ahí fue el armado del andamio, ¿verdad? Pero si armaron el andamio y el andamio quedó bien y se subieron y ahora alguien se cae, digamos que el que se subió estaba pintando y alguien se cae, el proceso que falla es el de pintado, no el del armado del andamio. Hay que ser bien precisos en cuál es el proceso que se estaba ejecutando para saber cuál es el proceso que falló. Porque más adelante en el análisis vamos a entrar a ver cómo debería ejecutarse ese proceso y compararlo contra cómo se ejecutó. Y haremos un análisis bien detallado para entender qué pasos se saltaron, qué pasos se dieron de más y actualizar en su momento al proceso como debería ser. Vamos a identificar cuál es el problema en ese proceso y aquí a manera de ilustración tenemos aquí la planta, aquí este es el proceso, este es el problema. Necesitamos ser cada vez más específicos sobre el dónde está ocurriendo, no solo físicamente. Vamos a dimensionar cuáles son los impactos de ese problema. Necesitamos entender cuán graves son las consecuencias y cuán frecuente es su ocurrencia. A veces tenemos impactos en seguridad, a veces tenemos impactos en legal, en costos, en producción, en mantenimiento, etc. Y hay que consolidar todos esos impactos. Estos son los que vamos a querer evitar. Más adelante vamos a buscar las causas de estos impactos, porque a la compañía lo que le importa son esos impactos, que no se repitan. Entonces debemos tener claros cuáles son esos impactos en cada una de las áreas. Pero además, si el evento es un evento, o bueno, el problema es repetitivo, hay que identificar las diferentes variables para tomarle el pulso, como menciona la diapositiva, que es hacerle seguimiento a los impactos a lo largo del tiempo. Si notan, por ejemplo, en esta gráfica, cada punto es un impacto del mismo problema. Entonces, hay problemas que ocurren por primera vez, el tipo puntual que veíamos, hay otros que se repiten. Esos que se repiten, hay que identificar la variable o variables, porque pueden ser varias, que nos permitan ver su evolución a lo largo del tiempo, para después de tomar las medidas, asegurar que fueron efectivas. Entonces, vamos a controlar todos los datos relacionados con los impactos, no solo puntuales, sino a lo largo del tiempo. Y el paso 4 es un paso bien curioso, bien interesante. Yo personalmente he conocido muchas metodologías
Y solo con esta metodología vi que se usaba este paso, que entre otras cosas viene de un proyecto dentro de Ford, que es confirmar la contención. ¿Qué quiere decir eso? Como investigadores, cuando vamos a analizar un problema, nosotros queremos ir rápido a buscar las causas. Pero este paso dice, antes de ir a buscar las causas, que entre otras cosas, vamos a empezar a buscar las causas a partir del quinto, ese paso 4 dice, ¿sabes qué? Como este problema puede volver a ocurrir mientras buscamos las causas, o puede volver a ocurrir mientras implementamos las acciones después de buscar las causas, ¿no se te ocurre que deberías hacer algo para por lo menos minimizar las consecuencias mientras identificas e implementas las acciones? Entonces, el método toma ciertas medidas. Dice, mira, ¿qué vas a hacer para que las consecuencias sean más pequeñas si vuelve a ocurrir mientras implementas las acciones? Y segundo, ¿qué vas a hacer para evitar crear un problema peor con las acciones que estás tomando para volver todo a la normalidad? Porque a veces, no sé si les ha pasado o lo han visto en algún lado, las acciones correctivas crean otro problema. Tratan de corregir la situación, pero crean otro problema. Entonces, vamos a establecer ciertas mallas de seguridad. Entendiéndose como malla de seguridad es una metáfora a todo eso que va a evitar que las consecuencias sean tan grandes. Por ponerles un ejemplo, se dañó un rodamiento y duraron detenidos, no sé, 48 horas, por poner un número grande, porque entre otras cosas no tenían el repuesto. No saben por qué se dañó el rodamiento, pero sí saben que fueron demasiadas horas y resulta que era que no tenían el repuesto. Para la próxima, una de las medidas es tener el repuesto. Todavía no sabemos por qué se dañó el rodamiento, ya llegaremos a saberlo, pero de entrada, mientras hacemos el análisis y todo eso, aseguremos que tengamos el rodamiento por si ese equipo vuelve a dañarse hoy, mañana, en una semana, y no sean 48 horas la próxima. Repito, es para minimizar las consecuencias mientras logramos corregirlo del todo. Sin embargo, muchas de estas medidas, e incluso las medidas que toman los técnicos, los operadores para restablecer el proceso, algunas veces son creativas, pero generan efectos secundarios no deseados. Entonces, este es un paso curioso porque va a tomar medidas para tratar de contener el problema, no solucionarlo, es tenerlo como contenido para que no sea tan grave como lo fue la última vez mientras se implementa todo. Por eso dice contención. En el paso 5 ya empezamos a buscar las causas. Ahora sí, pero después de haber preparado todo el camino. Y aquí vamos a examinar detalladamente porque necesitamos entender cuál fue el proceso que falló. Recuerdan el que identificamos en el paso 2, pero sobre todo cómo falló. Es más, necesitamos entender cómo era el proceso y cómo debía ser. Si hubo cosas que cambiaron, qué fue lo que cambió y cuándo cambió. Y aquí, como ilustra esta imagen, no vamos a dejar piedras sin levantar. Es decir, aquí vamos a destapar todo lo que haya que destapar para entender exactamente qué pasó. Vamos a hacer uso de todas las tecnologías, toda la información, la bitácora de los operadores, los registros de mantenimiento, todos los resultados de las tareas que se hagan en torno a los equipos. Y esto dependerá también del tipo de problema, buscaremos información en un lado o en otro. Si es puntual, necesitamos entender qué ocurrió y tendremos que buscar información en cierto lado porque es primera vez que ocurre. Si es una condición reciente, o sea que el proceso, digamos, tenía alta vibración y la vibración se subió pero se mantuvo alta, entonces vamos a tratar de entender qué fue lo que cambió para que se mantuviera de esa forma. O si es una condición permanente, nos toca ir al comienzo, al diseño, la instalación, la fabricación, el comisionamiento y entender desde allá qué fue lo que quedó mal. Depende del tipo de problema, buscaremos información en sitios distintos. Cuando ya tengamos la información, vamos a meterla a una procesadora para ver si con los datos que tenemos podemos deducir que el problema estaba avisando y no le prestamos atención debida. Si había forma de darnos cuenta. Vamos a tomar todas las variables. Miren que las variables pueden ser las que vienen de los operadores, presión, temperatura, volumen, flujo, lo que fuera, ¿verdad? Del lado de operaciones, como del lado de mantenimiento, de quienes ejecuten el monitoreo, vibraciones, con análisis de aceite, el ultrasonido, termografías, ensayos no destructivos, etcétera. Toda esa información la vamos a unir, la vamos a procesar, vamos a tratar de ver qué estaba pasando al mismo tiempo en el momento de la falla, combinando todas esas variables. Vamos a tratar de ver si esas variables se mueven en paralelo o si hay un retraso entre ellas. Por ejemplo, aquí miren que, digamos,
en el punto como cuadro 2.25, no sé, se da una variación. Y si estas variables fueran del mismo proceso, miren que esta variable cambia como a nivel del punto 3. Entonces habría que ver, ok, ¿hay alguna relación entre estas dos? O no, están desconectadas. Y si están conectadas, ¿por qué hay ese retraso entre ellas? Es decir, vamos a procesar y a machacar mucho la información para entender qué es lo que está pasando. Igual la evidencia física. Vamos a hacerle un análisis bien, bien detallado, porque como se muestra aquí, no es lo mismo el patrón de este daño al patrón de este daño. Y cada uno va a tener causas diferentes. Necesitamos procesar muy bien la evidencia física para precisamente entender cuáles son las causas de cada patrón. Esto es, en forma general, lo que se hace en el paso 6, que es procesar la información. Para obtener esos patrones hay muchas técnicas para procesar los datos. Ahí aparecen las llamadas 7 herramientas de calidad y nos ayudan a hacer visuales, a obtener información útil a partir de datos que normalmente son numéricos. Y hay una serie de tablas que ayudan a hacer comparaciones entre los sistemas que tienen el problema y los que no lo tienen, para ver cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes y tratar de ver de dónde pueden estar generándose las causas. En el paso 7, vamos a evitar algo que es muy común en los análisis de causa raíz, y es que se sesgue el análisis. Antes prácticamente cuando ocurre el evento, hay algunas personas que dicen, listo, yo sé, la causa es esta y la acción que debe tomarse es esta, sin haberse hecho realmente el análisis. Y muchas veces ese camino termina en que atacan lo que no era y el problema se repite. Y lo malo de eso es que primero se gastaron el dinero en corregir lo que no era, y segundo, el problema se repite. Entonces no es un camino como muy, por lo menos no es el camino más seguro. Entonces en este paso 7 necesitamos reunir a todos, para los que tengan información, para que digan, ok, de este problema que ocurrió, ¿cuáles son las posibles causas? Cada uno va a dar su fuente de información. Si lo hacemos solos, estamos sesgando el análisis y estamos evitando tener toda la información. Necesitamos capturar toda la información. Hay dos formas de hacer esa tormenta de ideas para capturar toda la información. Una es el famoso espina de pescado, y para los amantes de las metodologías, aquí es donde entra una de las metodologías. Y miren que apenas entra en el paso 7. Entra una de las metodologías por si no tienen idea de cuáles son las posibles causas. Entonces se hace una tormenta de ideas utilizando la espina de pescado, donde en ciertas categorías, para quienes conozcan un poco la espina de pescado, aquí está el problema, aquí están las categorías que se definan, y entonces se dan ideas de cuáles son las posibles causas. Cada persona que tenga información da sus ideas. Necesitamos la información de todos los que tengan información sobre el problema, porque si no, no vamos a poder armar el rompecabezas completo. Entonces, aquí esto es para evitar sesgar. Alguien dirá, no, yo creo que es esto, yo creo que el otro dirá que es por aquí, el otro dirá que es por acá. Es una forma de sacar la información de las mentes de quienes tienen algo de conocimiento sobre la situación. La otra forma de hacerlo es una forma abierta, donde se van alternando, rotando los turnos, y cuando no tienen ideas, bueno, al que se le ocurra la va diciendo, yo creo que puede ser esto, yo creo que puede ser esto otro. En ese caso, nótese que todavía son posibles. Es decir, aquí estamos tratando de identificar las posibles causas, porque estamos partiendo de la premisa de que no sabemos cuáles fueron las causas. Si supiéramos cuáles fueron las causas, entonces prácticamente estaríamos aceptando que intencionalmente conocíamos las causas y no las atacamos. En este supuesto, estamos diciendo que no sabemos cuáles son las causas. Porque si alguien dice, yo sé cuál era la causa, se le va a devolver el boomerang diciéndole, ok, si tú sabías que esa era la causa, ¿por qué no la atacaste antes? ¿O por qué no hiciste algo para que se atacara? Aquí estamos suponiendo que no sabemos cuáles son las causas y necesitamos que cada uno diga su opinión. Pero en el paso siguiente ya vamos a llegar al corazón del asunto, donde sabremos de esas posibles causas cuáles fueron efectivamente las causas reales, cuáles fueron realmente las causas. Algunas se descartarán, otras se confirmarán. Y miren que aquí decimos, construimos un árbol de causas.
Un árbol es un diagrama. Le han dado varios nombres: árbol lógico de fallas, mapa de causas, árbol de causas. Le han dado varios nombres, pero todo nace de que hay ramas, hay líneas que arman, ustedes lo han visto o lo verán como un árbol. Normalmente este árbol nace de la aplicación de un principio que rige el universo. No lo inventaron en Australia ni lo inventaron en ningún otro lado. Está dentro del universo y se llama causa-efecto. Como el evento ya ocurrió, nos vamos a devolver. Nosotros no vimos todos los detalles cuando ocurrió, entonces vamos a tratar de deducir, ojo con esto, deducir a partir de la información que haya, yéndonos en retrospectiva, qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió de esa forma. Por eso aquí aparece una de las metodologías, también, nótese aquí, otra metodología, que es la del 5 por qué. Sabiendo que 5 por qué, para quienes no lo conozcan o para quienes lo conocían más o menos, 5 por qué es solo el título del enfoque, donde le pusieron un 5 como una referencia. Pero en realidad, en su momento, estaban aplicando el principio de causa y efecto. Nos preguntan por qué y por qué y por qué están avanzando hacia atrás, pero ustedes no necesariamente tienen que ser 5, pueden ser 6, 7, 10, 3, depende de donde empiecen a preguntar por qué, les va a ser necesario preguntar una o dos o tres o cuatro o cinco veces por qué. Sin embargo, vamos a ver que en la práctica el 5 por qué es, es el inicio de un análisis. Ustedes empiezan a preguntar 5 veces por qué, o 6, 7, depende de donde quieran parar y donde consideren que deben parar. Y van a ver que normalmente los problemas no se explican con una línea de porqués, o no se explican totalmente. Por eso aparece después el árbol. El árbol se hacen otra serie de preguntas, aparte de por qué, y salen a flote todas las cosas que salieron mal. Incluso depende también, hay casos en que ustedes ven el problema que se repite y resulta que en algunos casos es por una razón y en algunos casos es por otra razón, y también aparecen esas relaciones dentro del árbol. Por poner un ejemplo, aquí no están dando en el blanco. Esto podría ser un árbol de que no esté dando en el blanco. En algunas ocasiones es que no le aplican suficiente energía y en algunas ocasiones es que el ángulo que le aplicaron es incorrecto. Estamos hablando de que es un problema que se repite, pero en algunas ocasiones es por esto y en algunas ocasiones es por esto otro. Esta baja energía en algunas ocasiones es porque no le estiraron suficiente, porque no tenía suficiente fuerza, pero en otra ocasión resulta que sí había fuerza, quien estaba haciendo la tarea sí tenía fuerza, pero el arco ya no estiraba más. Entonces, el problema como un todo se ve de manera general como que no están dando en el blanco, pero sus causas son diferentes. En una ocasión fue esto, en otra ocasión fue esto y en otra ocasión fue esto. Vamos a ver que en este ejemplo, cada rama es una ocasión distinta de un problema que luce como si fuera el mismo, porque al final no da en el blanco. Y por eso el árbol empieza a tener varias ramas, porque empiezan a mezclarse causas entre sí. Y pareciera que es lo mismo y no es así. Aparte, aquí se está mostrando como que esta es una ocasión, esta es la otra y esta es la otra. Pero vamos a ver que incluso en esta única ocasión, digamos, en que fue que no tenía suficiente fuerza, hay una serie de cosas que se le unen a estas causas y aparecen otros cuadros que se unieron a estos y salen a flote como cosas malas, cosas que estaban haciéndose mal. En resumen, el árbol va a mostrar todo lo que se hizo mal y que se unió para dar origen a esta consecuencia final que fue que nos dieran en el blanco. Ya cuando llegamos a las causas, pareciera que hubiéramos terminado. Y aquí es precisamente donde muchos de los procesos que hemos visto en diferentes compañías, lastimosamente, se queda. Como que estamos satisfechos porque ya conocemos la causa o las causas del problema. Pero si estamos hablando de análisis de causa raíz, todo el mundo, bueno, muchos podrían pensar, ok, si ya llegamos a las causas ya se acabó. Realmente no. Las causas no solucionan el problema. Es como que ustedes hicieran un monitoreo, como estamos en el mundo de mantenimiento, gestión de activos, hicieran un monitoreo de usando cualquier técnica.
vamos a decir, análisis de vibraciones, y detectan que el rodamiento está, no, perdón, voy a decir uno más suave, que el equipo está desalineado. La causa es que hay una desalineación, un desalineamiento del equipo. Y la acción es alinearlo. El análisis del espectro de vibraciones está diciendo que hay una desalineación y que esa es la causa, digamos. Pero si no hacen la alineación, gastaron la plata del equipo, gastaron la plata de la persona midiendo, la persona analizando, etcétera, etcétera. Ahí no termina el análisis continúa hasta que el problema realmente desaparezca. Por eso aquí termina la etapa 2, que es encontrar, porque ya encontramos las causas, y pasamos a eliminar. Para eliminar tenemos otros 4 pasos, que son, primero, seleccionar un cambio. Y nótese que estamos hablando de seleccionar. O sea, cuando ustedes seleccionan es porque hay opciones. Este paso gira en torno a eso, a identificar todas las posibles opciones que tendríamos para prevenir el problema. ¿Se acuerdan que no estábamos dando en el blanco? Ustedes podrían ajustar el ángulo. Esto es lo que el método, ya después lo conocerán, habla de remover la causa. Ustedes podrían rodar, bueno, acercar el blanco, el objetivo, ya que no tienen suficiente fuerza. Ustedes podrían comprar una ballesta o un arco de otro tipo. O ustedes podrían contratar a Guillermo Tell, a Robin Hood. Miren que para el mismo problema, o para la misma consecuencia negativa, hay varias posibles soluciones. Y aquí entonces el método empieza a ayudar a decir, ok, ¿cómo sacar esas ideas a flote? Esas diferentes maneras de corregirlo. Ahora, no todas se van a implementar. Incluso muchas de esas ideas pueden ser excluyentes. Por decirles algo, si contratan a Robin Hood, puede que él ya venga con su equipo y no tiene que comprar la ballesta ni acercar el objetivo porque de pronto esto es trampa, etc. Algunas van a ser excluyentes, pero como investigadores nosotros tenemos que identificar todas las posibles soluciones. De hecho, en esta etapa, ya después se va a hacer la presentación a la gerencia en su momento para, ok, con base en el presupuesto de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y hay que saber cómo, bueno, vamos a comparar los impactos que vimos en el paso 3 con los costos de las acciones, de las diferentes opciones, cuál es la mejor combinación de acciones que debemos hacer. Recuerden, no necesariamente vamos a ejecutar todas las que planteamos. Era un abanico de opciones y vamos a escoger. Y en este paso lo que tenemos que hacer es convencer a la gerencia de cuál es la mejor combinación de acciones. Cuando lo hagamos, ahí sí, listo, manos a la obra, y este paso 10 se va a encargar de asegurar que se ejecuten esas acciones. Porque, no sé si les ha pasado, hoy se hace un análisis, incluso se definen cuáles son las acciones, pero dentro de 3 meses estaremos hablando de otro análisis y no nos acordamos de las acciones que deben ejecutarse a partir del análisis de hoy. Entonces necesitamos asegurar que eso se ejecute en su totalidad. Cuando se hayan ejecutado, nos hace falta asegurarnos de que fueron efectivos. Y hay que definir, ok, ¿cuándo y cómo sabremos que el problema realmente ha sido eliminado? No todos los problemas tienen la misma frecuencia, no todos tienen el mismo patrón de comportamiento. Entonces, vamos a darle cierto tiempo, pero hay que tener claro cuándo debemos medir la efectividad. Hay que tener claro cuál es el momento en el que ya podemos decir efectivamente el problema está corregido o no. Si el problema es eliminado y el cambio funcionó, perdón, si no funcionó, les toca volver al árbol a ver qué causas no tuvieron en cuenta o a las soluciones para ver cuáles no se han implementado o ver si es que esas soluciones no eran las apropiadas. Y si funcionó, y aquí es donde se le pone la cereza al helado, si sí funcionó, necesitamos hacer que eso sea permanente. Y cuando decimos permanente es que no vuelva a ocurrir jamás. Necesitamos asegurarnos de que esto no se repita ni en una semana, ni en 10 años, ni en 20 años. Las medidas tienen que ser medidas definitivas, no pañitos de agua tibia, ¿verdad? Necesitamos actualizar todos los documentos, informarle a todo el personal, necesitamos establecer alarmas, cosas que eviten que alguien vaya en el futuro a devolver, como a retroceder, a quitar la protección, a echar todo hacia atrás. Necesitamos dejar todo de tal manera que no sea reversible el cambio. Y solo como un detalle de cortesía, cuando ya esto se haya hecho, incluso felicitar al grupo, hacer una celebración, cerrar el ciclo con los que participaron.
Ese es el compendio de mejores prácticas en torno al proceso en sí que se sigue, noten esto, para cada problema. Ese conjunto de 12 pasos es el conjunto de mejores prácticas que se ha identificado para ir desde definir el problema hasta hacer que el cambio sea permanente. Pero noten esto, este proceso se debe cumplir para todos los problemas que sean analizados. Ahora, ¿cuántos problemas deben analizarse? ¿Cuántos problemas se analizan anualmente en una compañía? Normalmente no son pocos, ¿verdad? Entonces ahora necesitamos que esto se cumpla para todas las investigaciones, para todos los problemas. Entonces, ahora vamos a salirnos, ya no vamos a ver una investigación, vamos a tratar de ver todas las investigaciones. Necesitamos que todas las investigaciones se gestionen de la misma manera. Normalmente las investigaciones se documentan utilizando diferentes herramientas de Office y cualquier otro programa, ¿verdad? Sin embargo, cada análisis realmente lleva consigo varios archivos. Puede tener un Excel de datos, un reporte, un formato de Word o varios formatos de Word, una presentación, un PDF, un video, imágenes, a veces tienen un montón de imágenes que ilustran, pero cada análisis tiene su propio set de archivos. ¿Y qué pasa? Que esas investigaciones quedan en el computador, el ordenador de quien haga la investigación. Están todos los análisis regados en los diferentes dispositivos, no, digamos, y se va la persona y allá quedó en ese computador, ese ordenador, la información. Y está todo como regado dentro de la empresa. Entonces, una de las buenas prácticas que se ha encontrado es que todos los análisis deben estar en un solo sitio. Y un sitio donde todos los que hagan las investigaciones puedan poner la información y todos los que tengan que aprobar o tomar alguna decisión la puedan ver. Esa es la primera cosa que hay que tener presente. Todas las investigaciones en un solo sitio. Pero aparte, esas investigaciones, cada una de esas investigaciones va a generar muchas acciones o varias acciones. Aquí solo a manera de ejemplo, 5 acciones. Si hacemos uno por cada semana del año, vamos a terminar con más de 250 acciones en el año. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde se pierde normalmente el impulso e incluso se pierde el esfuerzo. Porque, por ejemplo, estamos en junio. ¿Será que en agosto alguien se acuerda de las acciones que debemos ejecutar a partir del primer análisis que hicimos en enero? Eso se va perdiendo en la corriente del tiempo, porque hoy estamos enfocados en el análisis del problema que ocurrió ayer y nadie ya se acuerda de esas acciones. Entonces necesitamos no solo gestionar que se hagan las investigaciones, sino ahora que las acciones se ejecuten, porque normalmente las acciones terminan encerradas en un archivo, quedan en el Excel, en la tabla de Excel o en la tabla de Word o en el PowerPoint o en el PDF, quedan allá. Y esas acciones no deberían estar simplemente allá, esa es la forma de resumirlas, pero deben estar en los equipos. Necesitamos que haya un proceso automático de seguimiento para asegurar que todas esas acciones se ejecuten. Por ejemplo, hoy tenemos aquí, estamos en junio, ya terminando junio. Saber hoy cuáles son las acciones que están, de todos los análisis que hayamos hecho, cuáles son las acciones que están vencidas, cuáles son las que se vencen la próxima semana. Y no de memoria, porque va a ser un reto, ¿verdad? Hay que buscar una forma de gestionar todas las acciones al mismo tiempo y tener esa información actualizada. Además, cuando se va a ejecutar el proceso, ustedes van a tener diferentes personas dentro de la compañía ejecutando el proceso. Y cada persona va a ejecutar un análisis de las investigaciones, de los problemas. Pero a veces, suponiendo que van a seguir el proceso de los 12 pasos, puede que alguien aquí, digamos María, aunque no haya María en el público, pero esto es solo aleatorio, no ejecutó o ejecutó mal alguno de los pasos. Acá tenemos un Pedro, por ejemplo, que no ejecutó alguno de los otros pasos, y aquí Martín, otro de los pasos. Necesitamos asegurar que todos sigan el mismo proceso. El proceso que se defina, todos deben seguirlo. Deben seguir el mismo proceso, los mismos pasos, de la misma manera. Necesitamos que todos los analistas, todos los investigadores estén entrenados de tal manera que sigan el mismo proceso de manera unificada siempre, cada vez. No es que, por decirles algo, alguien utilizó el espina de pescado por acá, el otro utilizó un 5 por qué, el otro utilizó un árbol, el otro utilizó cualquier otra cosa que se le ocurriera.
No, todos deben tener el mismo proceso. Hay que definir el proceso y hay que asegurar que se ejecute y que todos lo ejecuten de la misma manera. Y por último, necesitamos que la información esté, digamos, disponible para todos. Hoy, con esto del coronavirus, es más importante que nunca. Por ejemplo, hay algunas personas que trabajan desde casa, otras en hoteles durante la cuarentena o en la oficina, pero otros en la planta, cada uno desde su sitio. Normalmente los problemas ocurren aquí, en las plantas. Esa información debe viajar en un lado, en un sentido y el otro, hacia donde estén las personas que tengan conocimiento. Incluso pueden viajar fuera, en el sentido de que necesitan esa información la vea algún proveedor en otro país para dar su opinión y ayudar con la investigación. Entonces, necesitamos que la información fluya de lo que ocurrió, vaya donde quienes puedan aportar y quienes puedan aportar luego puedan responder. Todo eso debe viajar la información fácilmente y de forma instantánea. Incluso ahora que vayamos retomando las posibilidades de viajar en avión, en tren, en taxi, desde cualquier sitio, por decirles algo, aquí esta es la gerente de la planta, porque es aquí una mujer, entra a su teléfono y pueda ver qué es lo que está pasando y pueda dar su opinión, su aprobación. Igual aquí el gerente de esta otra planta y aquí la gerente de esta otra planta puede conectarse a ver qué es lo que está pasando y dar su aprobación o su opinión. El asunto es que todos deberían poder, quienes tengan información, poder aportarla y quienes deban de revisar puedan verla. Entre otras cosas, aquí mencionamos todo el personal porque nótese que cuando ocurre un problema, normalmente ¿quiénes son los que tienen la información inicial? Vamos a decir que son los técnicos, los operadores, pero ellos le reportan, digamos, aquí a un supervisor o supervisora y estos como tal toman ciertas medidas para volver toda la normalidad. Pero después aparece otro grupo de personas que van a apoyar con la investigación, ya sea que estén en la oficina central o que estén ahí también junto con ellos. Entonces, vamos involucrando a todos y todos van a empezar a aparecer. Aquí está el gerente que va a aprobar el cambio o va a exigir el análisis. Necesitamos que todos estén conectados al mismo sistema donde vamos a asegurar esto. Precisamente por eso nació en su momento el RCA2Go o RCA2Go. Y nótese que normalmente cuando se habla de RCA se habla de un software de análisis de causa raíz, pero este no es el diseño que hay detrás de RCA2Go o RCA2Go. No es simplemente un software de análisis de causa raíz para hacer un arbolito o algo así. No es simplemente eso. Es un sistema de gestión de problemas. Es diferente. Es como decir un ERP. El ERP ayuda, bueno, voy a decir nombre comercial, SAP PM, Máximo, JD Edwards, etc. En su módulo de mantenimiento, es un sistema de gestión de trabajos. Se identifica un trabajo, se planifica, se programa, se ejecuta, a veces de emergencia se va y se ejecuta solamente después de identificarlo. Aquí es la misma lógica, pero con problemas. De hecho, aquí voy a ilustrarles rápidamente. Voy a irme acá. Esta es la página, para quienes no la conocieron todavía, voy a enviárselas aquí para que la tengan. Es la página, como les decía, esto es como si fuéramos a entrar a Facebook, a esa dirección, y entonces en esta dirección, ya una vez que se ha creado su cuenta, irían aquí donde dice ingresar. En ingresar, él le va a pedir, ok, cuál es su usuario y contraseña, en este caso su correo y contraseña, y hacen clic en login. Aquí no van a terminar en el muro de Facebook, sino que van a terminar en esta pantalla inicial, donde están, miren esto, voy a volverme a la diapositiva que hablaba sobre esto, donde están todas las investigaciones, todas en un mismo sitio. Aquí están todas. Cada una de estas líneas son las investigaciones de todas las áreas de la compañía, sea un evento relacionado con seguridad, calidad, producción, mantenimiento, medio ambiente, lo que fuera, todas están en un mismo sitio. Dijimos, hay que gestionar todas las investigaciones en un solo sitio. Pero sí, y sí recuerdan que aquí dijimos que cada investigación tiene su montón de archivos y de imágenes. Entonces aquí, por darles un ejemplo, este es un caso. Voy aquí a entrar a editar.
a la información básica del caso. Y aquí yo puedo registrar quiénes son los miembros del equipo, cuáles fueron los impactos. Y aquí es donde vienen todos los archivos e imágenes relacionados con este caso, irían aquí. Cuando decimos archivos nos referimos a todos los que no son imágenes, y cuando decimos imágenes, a los archivos que son solo imágenes. Porque los separamos porque estas imágenes como tal van a ir a dar a los reportes que el sistema va a generar automáticamente. Pero nótese que aquí archivos e imágenes de este caso, todo está aquí. No hay que ir a ningún computador, ordenador de cualquier otra persona. Ahí está todo. Toda la información del caso está ahí. Todos los archivos que mencionábamos acá, todos están en el mismo sitio. Y todas las investigaciones, todas, también están en un mismo sitio. Ahora, ese es lo primero, que todas las investigaciones estén ahí. Lo segundo, dijimos, es que todas las acciones, todas también estén en un mismo sitio y que se les pueda hacer seguimiento de forma automática. Entonces, aquí tenemos las investigaciones. Aquí cada investigación va a tener su propio set de acciones. Bueno, aquí en este ejemplo no le había puesto acciones, pero, a ver, creo que puse una aquí. Aquí puedo ver las acciones de ese problema. Bueno, este ejemplo, me toca buscar alguno de los que tengan acciones. A ver, este de acá. Las acciones de un problema. Aquí hay algunas acciones, ver cuáles están por vencerse, cuáles están vencidas, en cuánto tiempo se vencen. O puedo verlas todas. Es decir, cada análisis tiene su propio set de acciones. Este botoncito es para ver las acciones propias del caso, pero yo puedo también ver todas las acciones de todas las investigaciones y ver cuáles están vencidas, cuáles están por vencerse, cuál es la próxima acción que debería ejecutarse, etc. Aquí yo generé una vista dentro del sistema que me muestre todas las acciones. Bueno, ahora mismo está mostrándome todas las acciones que están asignadas a mí. Yo puedo mostrar las acciones que están asignadas a mi grupo. Yo creo el grupo. Es decir, dentro de los usuarios del sistema yo puedo decir quiénes son parte de mi grupo e incluyo un grupo de usuarios. Bueno, armo mi grupo aquí de usuarios, los de operaciones, los de mantenimiento, los de ingeniería, los de confiabilidad, etcétera, arman su grupo y podrían ver, ok, cuáles son las acciones de mi grupo, cuáles son las acciones que están por vencerse de mi grupo, o cuáles son todas las acciones, y saco el listado completo. Miren que aquí hay 212 acciones, mientras que si para mi grupo, yo filtro para mi grupo, me dice, no, de tu grupo solo hay 30, y para ti solo hay 29 de las 30, o sea, casi todas son mías. En este caso, yo puedo mostrar, ok, cuáles acciones tengo a cargo, o en cuáles investigaciones yo soy el investigador, en cuáles aparezco como el que reportó, en cuáles aparezco como miembro del equipo. Diferentes filtros para ver qué hago con las acciones. Esta es la vista más importante de todas, porque estas son las que realmente van a eliminar el problema. Entonces, miren que ahí tengo todas las acciones de todas las investigaciones haciéndole seguimiento en una sola pantalla. O sea, necesitamos ver, ok, de todas las acciones, cuáles están, como aquí, cuáles están por vencerse, cuáles están vencidas, y empezar ahí a gestionar que se estén ejecutando. Con respecto, aquí esto se devolvió la animación a que todos ejecuten el proceso. Entonces ahora, para que todos ejecuten el mismo proceso, el sistema les dice, ¿sabes qué? Si se te olvidó cómo es el proceso, de todas maneras vamos a volvernos al listado de casos. Vamos a darle la guía a los que van a ejecutar la investigación y decirle, mira, tú tienes que seguir este proceso. El proceso, ahora mismo aquí está el proceso de los 12 pasos para cuando ya lo conozcan, y entonces vamos a aplicarlo. Pues aquí están los 12 pasos, y a medida que tú apliques cada uno de los pasos, por si se te olvidó el curso, por si se te olvidó todo lo que hemos hablado, el mismo sistema les ayuda a ir aplicando cada uno de los pasos. Lógicamente, supone que hay un entrenamiento previo, pero de todas maneras el sistema le dice, tienes que ir por aquí, vas al paso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si alguno dice, bueno, yo normalmente de esos pasos, normalmente aplicaba el 1, el 5, el 8, el 12, etcétera, el sistema permite que se los salten mientras no conozcan todos los pasos. Sin embargo, el mismo sistema les dice, oye, también podrías hacer esto y esto y esto como complemento de lo que ya supieras.
Eso para asegurar que todos los analistas ejecuten el mismo proceso, porque el sistema lleva embebido el proceso. No tienen que recordarlo, o sea, sí deberían, pero de todas maneras les dice la información que tienen que ir capturando. Y con respecto al intercambio de información entre todos, es un sistema que está totalmente disponible en la nube, de tal manera que cualquiera que ponga información, enseguida el otro la ve. Es más, cada una de las personas que entra al sistema tiene ciertos privilegios. Voy a mostrarles aquí algunos de los privilegios que se activan. Algunas personas podrán crear un caso, otros podrán editar si son miembros del equipo, otros podrán solo ver, por ponerles un ejemplo, y algunos serán administradores. Entonces, si yo puedo crear un problema, bueno, no crear el problema, crear la investigación, el análisis de ese problema, yo puedo entrar por aquí o por acá, cualquiera de estos dos, ya después podemos profundizar en cada uno. Digamos que entro por acá y yo voy a crear un caso sobre un incendio. Vamos a poner aquí, creo que tengo un incendio digamos que yo voy a ser investigador, yo reporto todo, aquí por ahora soy yo, que ocurrió aquí ayer, que ocurrió, vamos a ponerlo, bueno, en el almacén, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo en el sistema, no, aquí no me sirvió el ejemplo porque tengo que crear otra estructura, voy a decir que ocurrió en la planta, pero me faltaba crear el almacén aquí en manera del ejemplo, pero aquí puedo construir toda la jerarquía de la planta de SAP, de Máximo, de J.D. Edwards, de Ellipse, de Fractal. Yo puedo crear la jerarquía para que esto esté alineado con el ERP. Y digamos que aquí voy a decir que lo que quiero evitar es el incendio que ocurrió en el almacén. Eso es aquello que quiero evitar, o es lo que no quiero que vuelva a ocurrir. Cuando yo le doy guardar, el sistema ahora me dice, ok, ¿y quiénes son los miembros del equipo? ¿Cuáles son los impactos? En este caso tenemos un incendio, ¿verdad? En tema de seguridad. ¿Tienes archivos sobre eso? ¿Tienes fotos? E incluso, ¿cuál es el riesgo de o el nivel de criticidad de este evento, de este problema? Aquí entraríamos a ver, en términos de seguridad, ¿qué pasó? ¿Hubo una fatalidad? ¿Una lesión probable? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuánto de producción se afectó? ¿Cuánto fue el costo de mantenimiento? Y se clasifica de cierta forma. Vamos a decir que no hubo lesiones, pero la cosa fue grave. Entonces, yo voy a dar guardar, él se colorea de rojo y cuando yo le doy aquí guardar, vamos acá afuera y aquí me aparece clasificado dentro de estas investigaciones. Que a propósito, algo muy bonito, muy coqueto del sistema es que yo puedo aquí, por ejemplo, yo puedo ordenar por cada una de las columnas, incluyendo esta criticidad. Entonces, para la gerencia es muy útil hacer clic aquí, en esta columna. Ahí lo ordenó de menor a mayor criticidad. Yo quiero al revés. Yo quiero del mayor al menor y me muestra esto porque tengo un montón de ejemplos, pero me mostraría los problemas del más grave al menos grave. Aquí tengo un montón de rojos. Vamos a ver si tengo algún amarillo en el camino. Ahí están los naranjas, amarillos, azules, etcétera, para ver cuáles son los más graves por el lado de los casos. Yo voy a poner este orden para que me quede el del incendio. Y entonces ya aquí ustedes, quienes son amigos de, digamos, quienes no conocieran los 12 pasos, pero ya conocen cosas como el espina de pescado, lo consiguen por aquí en el paso 7. En el paso 7 pueden hacer una tormenta de ideas abierta o pueden usar acá el espina de pescado. Dentro de la espina de pescado hay varios modelos. Este es uno de los más comunes. Se puede crear otro, pero aquí se pueden crear las categorías, personalizar las categorías, para quienes quieren usar el espina de pescado. Para quienes quieran usar los 5 por qué, entonces aquí en el paso 8 pueden empezar a preguntar, ok, ¿por qué hubo un incendio? Porque aquí podemos inventar, ¿verdad? Un cortocircuito. ¿Y por qué ocurrió un cortocircuito? Y entonces depende de cuánta información tengan, podrán, y aquí viene lo interesante, el 5 por qué, podrán construir sus 5, 3, 7, 10 por qué. Supongamos que al comienzo no saben. Entonces, bueno, aquí no saben si fue que hubo un cable
desplegado. Y miren esto. O, no sé, alguna operación. Aquí inventando yo cosas. Entonces, yo puedo poner las diferentes opciones donde no tengo certeza. Y por eso el árbol empieza a aparecer esas ramas, porque uno dice 5 por qué y luce como una línea, pero es que no siempre tienes la respuesta al segundo o al tercero, al cuarto o al quinto por qué, y empiezan a salirle ramas porque no sabes por dónde fue realmente. Ahora, digamos que el cortocircuito es lo que generó el calor, digamos. Entonces, miren que yo puedo también añadir aquí entre estos dos. Digamos que el incendio en el almacén es porque hubo fuego. Y el fuego necesita, esta fue la fuente de ignición. El cortocircuito fue la fuente de ignición. Pero me falta el combustible. Me falta, bueno, para que haya fuego, recuerden, se necesita, voy a ponerlo aquí más claro aún, una fuente de ignición o el calor. Y necesitan, vamos a poner un poco el texto más pequeño para que lo puedan ver todo. Necesitan una fuente de ignición, necesitan el combustible y necesitan, ¿saben? Oxígeno, ¿verdad? Entonces, ok, ¿de dónde salió el combustible? Habría que ver. ¿De dónde sale el oxígeno? Habría que ver. ¿O por qué había combustible ahí? La cuestión es que aquí estamos mostrando ahora una combinación de causas, la unión de causas que dio origen a este fuego. Es más, aquí puede darse otra combinación. Hubo fuego causado por todo esto y noten que esto de aquí es un O. ¿Será esto o esto? ¿Esto o esto? La evidencia nos dirá cuál de ellos fue, mientras que esto es un I. Igual acá, digamos que los rociadores funcionaron. Entonces, esto es un I. Aquí se unieron estos dos y por eso el almacén se incendió completamente. Entonces, ¿y por qué los rociadores no funcionaron? Vamos aquí a actualizar esto y hay que buscar la información. Y así sucesivamente, para quienes conozcan sobre los O, sobre los I, lo pueden ir aplicando acá y construir la investigación. A cada una de estas cosas, cuando ya intentamos, ok, ¿y por qué los rociadores no funcionaron? Podemos ponerle acciones. Y esas acciones son las que se van a unir a las otras acciones de las otras investigaciones para asegurar que se ejecuten. Vamos a poder añadir evidencia, vamos a utilizar, esta biblioteca es la que se formaría en el paso 7, con la tormenta de ideas. Las causas que se identificaron en el paso 7 se podrían usar aquí, añadir más detalle, etc. Esto hablando del análisis en sí, ¿verdad? Pero todo eso, igual que en los otros casos, va a generar acciones y esas acciones se van a sumar con esto. Como es un webinario, ya no puedo extenderme mucho más, entonces ese es el conjunto de prácticas que queríamos compartir con ustedes. Para quienes estén interesados en probar el sistema, pueden ir a esta página, ya lo vieron, rca2go, bueno, 2go.com/es, y aquí pueden incluso en la sección demo gratuito, pueden, déjenme por acá, activar su demo gratuito y siguen los pasos para activar una cuenta gratuita. Y también para quienes, digamos, ya conozcan sobre análisis de causa raíz, lo prueban y deciden si es la herramienta que quieren utilizar para gestionar sus problemas. Para quienes no conocen del todo sobre análisis de causa raíz, nos pueden contactar porque tenemos también hoy día un curso virtual sobre este proceso que les acabo de mencionar, donde se muestra en detalle, ahora sí, la aplicación de cada paso. Normalmente lo estamos haciendo en varias sesiones, 6 sesiones de 3 horas. Es bastante información la que se comparte. Normalmente es martes, miércoles, jueves, pero es adaptable a las compañías y cada participante recibe un año de acceso gratuito a RCA2Go. Incluso si se hace como compañía, todos los participantes de la compañía la compañía tiene su base de datos con usuarios para todos. Yo en este momento entonces doy espacio a las preguntas. Juan Antonio, ¿tienes ahí preguntas? Ok, gracias Carlos por tu explicación, por tu ponencia. Hay una primera pregunta de Jesús que dice ¿cuáles son las limitaciones de la demo? Buen punto.
prácticamente solo tiempo. El demo debería durar 2 semanas, pero pueden construir, registrar todos los casos que quieran por acá. Estos 2 botones les permiten crear un caso. Si quieren de entrada empezar con 5 por qué, pueden empezar por aquí. Si quieren aplicar los 12 pasos por acá, o si no quieren aplicar, digamos, los 12 pasos todavía porque no los conocen todos, pero ya conocen 5 por qué o espina de pescado, etcétera, también pueden empezar por aquí. Es para que se les habilite este botón de los 12 pasos, y quienes conozcan de espina de pescado lo encontrarán aquí. Quienes conozcan del árbol lo encontrarán acá, aunque no conozcan el detalle del resto de pasos, pero lo pueden tener por ahí. Pueden crear tantos casos como quieran, crear tantas acciones como quieran. En los casos pueden añadir tantos adjuntos como quieran, en el lado de archivos o en el lado de imágenes. Esas imágenes, como les decía, van a salir en los reportes. Están disponibles todos los reportes que genera automáticamente el sistema a partir de la información que registra. Ok. Pregunta F. Bustamante, no sé si es Francisco Fernando. ¿La base de datos se encuentra en la nube o se puede tener una base de datos propia de la empresa? La base de datos se encuentra en unos servidores. Eso tiene sus copias de seguridad en 2 sitios en Australia y se encuentra en la nube. Siempre está la última versión disponible. No es necesario instalar nada, solo es cuestión de crear. Nosotros creamos la base de datos dentro del servidor y se crean los usuarios, diferentes usuarios dentro de esa base de datos. A esos usuarios se le crean los perfiles, se le dan como los permisos. Es como decir, en el caso de un ERP, quién va a poder crear una solicitud de trabajo, quién va a aprobarla, quién va a planificarla, programarla, etcétera. Igual le damos los roles a cada persona para gestionar, para que tenga su rol en el sistema. Todo está en la nube, tiene sus certificados de seguridad. De hecho, cada base de datos es independiente y los usuarios de esa base de datos, solo los usuarios de esa base de datos pueden ver esa información, e incluso entre usuarios, miren que hay un permiso, un privilegio, que es el de ver. Ver. Si incluso dentro de una misma compañía un usuario no tiene esa opción de ver, implica que no va a poder ver el contenido de un caso en el que él no sea miembro del equipo. Miren que aquí dice editar si es miembro del equipo o editar cualquier problema. Y este dice ver. Si mi usuario dice ver, yo voy a poder, donde no soy miembro del equipo, voy a poder ver el contenido, pero no editarlo. Solo me va a salir este botón de editar si yo soy miembro del equipo. Pero resumiendo la respuesta, está en la nube, no es una base de datos, no se instala nada, no es local, es lo que dicen Software as a Service, es una suscripción anual para poder usarlo, dependiendo del número de usuarios, anualmente se tiene el servicio disponible para usarlo sin necesidad de instalar nada. Sí, claro, aquí justamente habla de temas de información confidencial, ¿no? Este es un tema del que ya hemos hablado, ¿no, Carlos? Muchas veces. Sí, es una preocupación de las compañías. Claro, hay directivas de las empresas. Claro, hay directivas de las empresas en las que, bueno, la empresa por su normativa no permite que la información esté fuera, ¿no? Aunque muchas veces esté más securizada fuera que dentro de las empresas. Hacíamos aquel ejemplo de si tú realmente tienes algo importante en tu casa que quieres guardar, lo guardas en tu casa o lo llevas a una caja de seguridad en un banco fuera de tu casa, ¿no? Muchas veces estos data centers están muy securizados, pero a veces son normativas de las propias empresas, ¿no? Sí. John Jairo pregunta si el proceso RCA del software está alineado con el estándar UNE EN62740. Sí, el sistema
en ese estándar se hablan de varias herramientas, de varias metodologías, varios enfoques, y el sistema se ha diseñado para que, noten que ese estándar no dice use esta o aquella, dice estas son las que puede usar. Entonces el sistema permite aplicar, se ha venido diseñando y refinando para que la que escojan. Porque ese estándar no dice, repito, use A, B, C o D, sino aquí están todas las que puede usar. Pero sí dice el proceso debería tener ciertas etapas. Está lo de iniciar, lo de initiate action. De hecho, por aquí lo tengo, ahora lo podría compartir para, a ver si lo tengo aquí en la mano, donde se menciona el proceso que se sigue. La metodología ya depende de la compañía de la persona, pero el sistema permite, déjenme ver si tengo por aquí estando en la mano, aquí lo tengo, la metodología la escoge la empresa y la empresa, el sistema permite aplicar las diferentes metodologías. Por eso les mostré en este caso, en el árbol, les mostraba que había O's, que había I's, porque estos son un O, cuando están así, esto es un I. Déjeme, a ver, aquí lo escribo acá, acá eso. Para que puedan utilizar cada uno de ellos. Sin embargo, noten, aquí está, es esta etapa de aquí. Aquí está la iniciación, por ejemplo. Es más, aquí dice, en la parte de iniciación hay que definir los triggers, los disparadores. Esos triggers, acá en el sistema, se definen aquí en la matriz de riesgo que les mencionaba también, que con base en la matriz de riesgo, los impactos a seguridad, producción, mantenimiento, se define cuándo debe hacerse un análisis. Esto de establecer los hechos, miren, recolectar los datos y establecer qué ocurrió, dónde ocurrió, cuándo, dónde, etcétera. De eso trata precisamente este formulario inicial. Miren que quién, cuándo, dónde, qué ocurrió. Incluso en establecer los hechos, esto de aquí, hay que reunir información y ahí para eso están los archivos, para guardar toda la evidencia, como archivos o como imágenes, aquí dentro del sistema. Es más, aparte, miren que aquí dice hay que definir el propósito y el alcance y el equipo, y por eso aparecen los miembros del equipo, de quiénes son los que van a hacer la investigación. Ya en el análisis dice utilice las herramientas de RCA y técnicas para el cómo y el por qué, y ahí es donde viene, ahora sí, ya esta es la información básica, ahí es donde vienen, si se usan los pasos, se usarían los pasos, digamos, del 5 al 8. Si quieren tormenta de ideas o delfines de pescado, el 7. Si quieren el árbol, el 8. Y distinguir y resolver las diferentes posibilidades. La validación es la revisión de los resultados. Bueno, perdón, en este caso es de cómo se generó y las acciones que se van a tomar, y eso aparece efectivamente, ya les mostré un poco eso de las acciones, ya para cada caso, y presentar los resultados como tal, el sistema genera los diferentes reportes. Pero más que eso, incluso aquí se presentan los resultados, ¿verdad? Pero nótese eso, es de una investigación. Y lo que les decía, en realidad nosotros en la vida real vamos a tener varias investigaciones. Entonces necesitamos ver, por ejemplo, cuáles están comenzadas, cuáles están completadas, cuáles están atrasadas, cuáles están en progreso, de las investigaciones. Pero también ya presentamos los resultados de este RCA, pero es que son varios RCA. Entonces aquí es donde viene el seguimiento a las acciones de todos los RCA. Porque aquí no termina el asunto. Aquí presentamos los resultados, pero son apenas los resultados, incluyendo las acciones. Hay que ver cómo asegurar que esas acciones se ejecuten, y aquí es donde el sistema ayuda a empujar que se ejecuten, porque son muchas acciones combinadas. Espero que ha sido suficientemente informativo. Ok. Bueno, hemos estado 1 hora y 20 minutos.
en la charla. Hay una última, vamos a plantear esta última pregunta. ¿Tiene algún dashboard sobre seguimiento? Precisamente, déjenme aquí un momentico y me devuelvo. Esto que yo acabo de demostrar aquí, uno puede personalizar la información sobre los casos. Aquí yo hice una... cada caso tiene un montón de información de campos. Uno puede personalizar las vistas. Aquí miren que dice casos B1. Y yo organicé, yo puse estas columnas en particular, pero puedo poner más de los casos o de las acciones, como se está aquí ahora refrescando. En ambos casos, uno puede personalizar cómo ve el listado. Primero que todo, uno puede personalizarlo. Aquí, por ejemplo, este tiene 3, 6 columnas. Yo puedo mostrar más información de cada una de ellas. Es decir, el sistema está diseñado para que por acá, por la administración, uno pueda, esto se hace de este lado, puede modificar la forma en que ve la información. El sistema tiene 3 vistas en la pantalla. Esta es como la vista compacta. Dime que se comparte. Ahí está. Esta es la vista como tipo correo, donde aquí tenemos los casos y si yo hago clic acá, voy a mostrar algo de una vista preliminar acá. O esta es la vista como expandida, la vista completa. Y yo digo que quiero tener ahí visible. Después que ustedes ya configuren esto, en cualquier momento pueden entrar aquí, ir aquí donde dice llevar a CSV. En realidad hay varios reportes, pero solo para mostrarles el más general, porque ustedes pueden personalizar estas columnas según prefieran, cada uno al gusto, y luego dicen aquí Home Screen Data, bueno, exportarlo a un CSV, y aquí viene el reporte. Está exportando esta información que aparece aquí como un CSV. Para quienes no lo supieran, el CSV es un formato que se puede llevar a Excel. Es decir, todo esto, ahora abro el archivo para mostrárselos, se puede exportar y procesar en Excel. Hacer una tabla dinámica con cuáles están iniciadas, cuáles no. Se puede procesar en Excel completamente. Hay algunos reportes que ya están precargados, pero si quisieran alguno personalizado, ustedes también pueden crear los propios. Aquí está el archivo CSV que se generó con la información que exportamos. Ahí está todos los casos que están ahí registrados. En caso de que quieran exportar todo, ya sea la información del listado de todos los casos, o como les decía, el listado de todas las acciones, ver esas acciones, exportarlas y ver cuáles están vencidas, cuáles no. Aquí el sistema les ayuda ya a verlo, pero por si quieren hacer algo más, crear algún reporte en Excel y darle formato y personalizarlo aún más. Pero digamos que ya viene pensado para entregarles la información que se ha considerado básica para administrar el sistema. Ok, bueno, aquí tenéis los datos de Carlos. También, bueno, compartiremos el enlace de la grabación del vídeo para que podáis revisarlo de manera offline, es decir, si queréis volver a visionar el vídeo podáis volver a... no hay ningún problema. Y nada, os invitamos a la próxima sesión, que será el miércoles 7 de julio a la misma hora. En este caso hablaremos de la segunda sinergia en esta serie de webinarios sobre RCA en gestión de activos. En concreto hablaremos del análisis de modos y efectos de falla, el AMEF, el famoso AMEF, para prevenir, más el análisis de causa raíz, RCA, para eliminar. Muchas gracias a todos. Y no sé, Carlos, si quieres decir alguna última cosa y ya cerraríamos la sesión por hoy. Sí, yo les acabo de enviar por el chat un archivo que es un archivo de PDF que describe más detalles sobre el software. De todas maneras, ustedes ya saben, pueden ir a la página,
a ir aquí a demo gratuito. Ese demo gratuito les va a pedir una información para crear su cuenta gratuita. Y después de crearla, es cuestión de ir a ingresar. En ese ingresar, les pide el correo y contraseña que ustedes mismos definieron. Y aquí podrán empezar a crear todos los casos, las investigaciones de todos los casos que quieran. Un dato, el sistema permite que haya varios usuarios trabajando al tiempo. Y eso es súper ventajoso porque entonces van a poder varios investigadores hacer sus tareas, los jefes van a poder revisar cada uno de los casos con su usuario, a quienes pongan acciones podrán editar las acciones que tengan a cargo. Esto es un trabajo en equipo. Este no es un sistema pensado para una persona, sino pensado para un grupo, como si fueran a usar el ERP o el sistema de administración de mantenimiento. Se necesita que haya varias personas con varios roles. Es algo integral, no es prácticamente para que alguien en su laboratorio haga análisis de causa raíz y ya. Estamos hablando de que esto es a nivel masivo para la organización, porque queremos que se ataquen todos los problemas y todos los involucrados jueguen ahí su rol. Me voy a despedir con un enlace también que les voy a enviar. Este es para quienes hayan oído de los Tech Talks. Este es un Tech Talk que presentó el CEO de RCRT en Australia. Se llama The Power of Why, el poder del por qué. Es un video que está en inglés, tiene subtítulos, para quienes quieran verlo. Habla sobre diferentes metodologías que han traído al tema de análisis de problemas. Incluso sale lo del el modelo del queso suizo. El modelo del queso suizo precisamente es el que le da origen a todo esto de las combinaciones, como esta que yo les mostré acá, que está diciendo, miren, el fuego se dio por este cortocircuito, hay que ver qué fue lo que pasó con el cortocircuito, pero también los rociadores no funcionaron. Entonces, esto es una combinación. Encontramos una combinación, está diciéndonos el análisis que hay más cosas que salieron mal. Y entre más grave sea la consecuencia, les cuento, más combinaciones aparecen, porque más cosas salieron mal. Una catástrofe, por ejemplo, no sé si han escuchado las noticias de un edificio que colapsó en Miami. Les aseguro que hay muchas cosas que se hicieron mal antes de que colapsara. No fue una sola cosa. Hay muchas cosas que salieron mal. Ese video habla un poco sobre eso y sobre el trabajo que hizo una persona que se ganó un premio Nobel. Es un psicólogo, pero se ganó un premio Nobel sobre temas de economía, pero por un análisis que hizo, déjenme si sale aquí, aquí está, un análisis que hizo de la forma en que funciona el cerebro al analizar diferentes circunstancias. Y él escribió un libro, que de pronto algunos han oído, que dice, vamos a ver si sale en español, eso sí, aquí está, pensar rápido, pensar despacio. Ahí viene. Pensar rápido, pensar despacio, precisamente porque, digamos, lo que él analiza en el libro tiene que ver en la forma en que nosotros analizamos problemas. Me despido con este ejemplo. Si yo le digo cuánto es 2 más 2, automáticamente todos dicen 9. Es más, todos automáticamente se dan cuenta de que no era 9, que es 4, ¿verdad? Pero si yo les digo 25 por 382, ya ahí tienen que bajar la velocidad para hacer el cálculo y hacerlo de otra forma. Tiene que ser un proceso más lento para llegar a la respuesta correcta. En el análisis de causa raíz nosotros hacemos eso. Tenemos que bajar la velocidad para ir analizando bien y llegar a las respuestas correctas en el análisis de causa raíz. Por dicho, cuando vean el video entenderán de qué les estaba hablando. Es todo lo que teníamos para hoy. Muchas gracias por conectarse. Ya saben, aquí están los datos. Tengo los datos de Juan Antonio. Cualquier cosa nos preguntan. Sobre los cursos consiguen información en esta página, sobre el software en esta. Aquí está el correo. Bienvenidas todas sus inquietudes. Perfecto, pues una vez más, gracias Carlos y gracias a todos los que nos habéis acompañado. Buenos días para vosotros y buenas tardes desde aquí, desde España, y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Seguro. Bueno, muchas gracias.